Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alfonso Calzado, muchos me conocéis. Lo primero que quiero es dar las gracias a la directiva de la Sociedad Andaluza de Radiofísica Hospitalaria por invitarme, y también quería desvelar un secreto. Perdón, es que yo tengo parte de mis raíces en Córdoba porque mi padre nació aquí. Por tanto, pues para mí es un honor estar aquí haciendo esta presentación. Y sin más preámbulos vamos a empezar. En principio, el plan que hay en la presentación es hacer una breve introducción. La presentación que he preparado es bastante liviana, digamos, bastante ligerita. Es decir, que vamos a comentar cosas sin entrar en grandes profundidades, porque también hay que respetar que luego hay otras personas que van a hablar en detalle de otros temas. Entonces, después de una introducción, voy a hablar de un repaso rápido de cómo ha evolucionado la tecnología de TC. Vamos a ver pues, un poco el tipo de capacidades que hay en la actualidad de obtención de imagen, de obtención de información diagnóstica en TC, también de manera muy general. Vamos a hablar de los riesgos, que es un tema que en los últimos tiempos pues, ha sido un poco controvertido, en cuanto a que ha habido pues, algún que otro incidente que ha provocado alarmas no siempre plenamente justificadas. Y finalmente vamos a comentar de manera general cuáles son las principales vías para reducir las dosis que reciben los pacientes. La tomografía computarizada, como se sabe, pero no está de más recordarlo, pues es una técnica que ha supuesto un salto cualitativo enorme desde el punto de vista de diagnóstico, de otras aplicaciones también, pero sobre todo de diagnóstico. Hace poco, en el telediario, en la noticia de televisión de la 1, pues en una sección que hay, que es una sección retrospectiva, donde hablan de cosas que pasaban hace 25 años, salió un médico que era salió de hace 25 años, es decir, pues de los años, o más, no sé, durante los años 70, cuando se instaló en Madrid el primer equipo de tomografía computarizada. Y las imágenes que salían del equipo, como sabéis, pues eran bastante pobres comparadas con las que hay ahora. Sin embargo, el radiólogo estaba entusiasmado, es decir, estaba diciendo, bueno, es que esto nos va a dar la vida, ¿no? Y la verdad es que ha sido así, ¿no? La técnica, por otro lado, a ver, es que se me ha ido aquí, sí. La técnica, por otro lado, como digo, lleva aparejada una gran cantidad de tecnología desde que se inició. Así ha sido y así sigue siendo, es decir, es una técnica que está en constante evolución tecnológica y, bueno, esa evolución tecnológica pues, ha posibilitado que las cosas pasen de tal manera que se obtengan imágenes pues, como las que vamos a ver ahora, imágenes directa o indirectamente, es decir, que algunas de estas imágenes están obtenidas a partir de adquisiciones en tomografía computarizada, aunque algunas, pues, evidentemente, han necesitado algún tipo de tratamiento, pero en última instancia son imágenes que tienen que ver con tomografía computarizada. Aquí tenemos imágenes de tórax, podemos tener imágenes pues, reformateados en 3 dimensiones, rendering de superficie. Podemos tener otras imágenes como estas de cabeza, de rodilla. Es una pena que el proyector no reproduce los colores, aviso, porque hay algunas cosas que se ven un poquito raras o bastante diferentes entre la pantalla y el monitor. Ahí tenéis pues, imágenes de corazón, imágenes de angiografía de cuerpo completo, etc. Sobre estas imágenes volveremos también más adelante a lo largo de la exposición. Lo que nos importa ahora es ver un poco cómo ha evolucionado la tecnología. Para ello, para ver cómo ha evolucionado, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que pasaban al principio. Es decir, enseguida, desde que se desarrolló la técnica, pues enseguida se podían obtener imágenes de cortes axiales únicos de, bueno, pues un espesor de aproximadamente 8 milímetros. Eso se obtenía ya en los años 70 y al cabo de un tiempo relativamente breve, pues se pasó de la adquisición en modo axial a la adquisición en modo espiral.
Eso fue un salto cualitativo también enorme porque pues, permitió pues, muchas cosas que todos nosotros conocemos, es decir, permitió pues, que se pudieran hacer adquisiciones mucho más rápidas, que se pudiera reconstruir de una manera mucho más flexible, no solamente donde se había adquirido, sino pues, hacer interpolaciones, etcétera, etcétera. Permitió, en definitiva, el advenimiento de muchísimas aplicaciones que previamente no eran posibles. Rápidamente también, al cabo de un tiempo, pues se empezó a desarrollar la tecnología multicorte. Quiero hacer notar que, como pone abajo, las patentes de multicorte son mucho más anteriores al desarrollo de la técnica. Eso ha pasado en varios momentos, es decir, las patentes de multicorte se han desarrollado pues como aproximadamente 20 años antes de que la técnica se implantara en la práctica clínica, y las patentes, como vamos a ver después, las patentes del doble fuente también son mucho más anteriores a su implantación en la clínica. Es decir, que, bueno, que son ideas que en un principio se han manejado, pero que después se ha necesitado que las cosas evolucionaran de un modo diferente de un modo concreto para poder aplicarlas de manera rutinaria en la clínica diaria. Después de la aplicación multicorte, en la que al principio pues, se pasó de 4 filas de detectores a 16 filas de detectores en 2001, ya se desarrollaron escáneres con 64 cortes. Sobre esto de los 64 cortes, bueno, pues en principio ya sabéis que hay mucha polémica, ¿no? Porque hay gente que dice que son 64 filas de detectores, 64 cortes, etcétera. Bueno, lo importante yo creo que son equipos que son capaces de adquirir simultáneamente hasta 64 secciones. Esa es la idea, es decir, que bueno, pues pueden adquirir 64 o menos secciones simultáneamente. Bueno, esto, insisto, a partir de una patente original de 1980, pues en el año 2004 aparecieron estos equipos, se presentaron. Posteriormente a esos aparecieron los equipos de doble fuente, doble tubo, que lo que tienen son dos tubos de rayos X separados por un ángulo aproximado un poco mayor de 90 grados, y cada uno de ellos con su propio conjunto multidetector que gira solidario. Y finalmente, pues en el año 2007 se presentó los equipos que tienen una cobertura mayor, que trabajan en principio con esa cobertura sin desplazamiento del paciente y que tienen hasta 320 filas de detectores. Bueno, pues es un poco cómo ha evolucionado Esto sería un esquema de cómo ha evolucionado la cobertura, es decir, pues de una cobertura muy pequeñita de LAZ hasta una cobertura en la actualidad la máxima de 16 centímetros. Y esto sería un esquema general, no sé si se llega a ver atrás, supongo que bastante mal, ¿no? Pero bueno, vamos a pararnos un poco y ver un esquema general de cómo han evolucionado la tecnología. La configuración de los detectores ya lo hemos dicho, la cobertura también, pero yo quiero hacer un poco hincapié en lo de la adquisición, es decir, que como seguramente la mayor parte del público sabe, la adquisición en los equipos, digamos, bueno, de los años 70, se hacía girando el equipo y el detector cada vez en un sentido alternativamente. ¿Por qué? Porque al mover el tubo 360 grados estaba el problema de los cables, es decir, los cables se podían enrollar si dábamos muchas vueltas. Entonces ha habido un salto que también es muy importante de recalcar, que es el salto de poder hacer que el giro del tubo, del conjunto tubo detector, fuera de más de 360 grados, es decir, que pudiera haber giro continuo. ¿Por qué? Porque eso permitió, trasladando continuamente la camilla, la adquisición espiral. Eso, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que es algo que hay que resaltar y lo resaltamos. Y también quiero resaltar que, bueno, pues que en la actualidad, para algunas aplicaciones, pues es muy importante que la cobertura sea muy grande, porque en ese caso no se necesita mover al paciente y los exámenes se pueden adquirir en un tiempo muy breve. En la actualidad, como están aquí los representantes de las 4 casas, pues yo quiero ponerme a bien con los 4. Entonces, estos equipos son los que se han llamado bueno, en inglés High Definition Scanners, los escáneres de TC de alta definición. Evidentemente, son equipos que se pueden utilizar, ya veis ahí los modelos para cada fabricante, etcétera.
Son modelos que se pueden utilizar para aplicaciones rutinarias, por las que se hacen con otros equipos de 16 secciones, de 64, etcétera, pero son modelos que en principio están más bien diseñados y tienen tecnología y tienen capacidad para hacer exámenes en condiciones especiales, por ejemplo, exámenes de cardiología, la pueden hacer muy rápido, muy bien y con gran calidad. Pueden hacer exámenes en pacientes con politraumatismos severos o que están inconscientes. Son muy importantes y tienen gran valor cuando se utilizan en exámenes pediátricos, porque tienen bastantes características dedicadas a facilitar el examen desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista dosimétrico en niños, y son en general exámenes que van muy bien para gente que no puede mantener la apnea. Perdón, son equipos que sirven para pacientes para los que es muy difícil mantener apnea. Así que, bueno, en principio se supone que estos equipos lo ideal es que estén dedicados para aplicaciones especiales, es decir, no para aplicaciones de rutina, para los cuales probablemente, bueno, hay una discusión sobre si con 64 secciones o 16 secciones es suficiente. Bien, pues dicho eso, vamos a pasar a hablar de la situación actual, las nuevas aplicaciones. En principio, actualmente pues hay equipos que son capaces de dar resolución espacial excelente, es decir, resolución isotrópica. Se ha hablado mucho de resolución isotrópica en los últimos años, pero la verdad es que hasta hace muy poquito no se ha conseguido pues tener equipos que realmente pues resuelvan en las tres direcciones pues en aproximadamente 0,4 milímetros más o menos de resolución. Ahora prácticamente se consigue. Ahora mismo se consigue también excelentes imágenes en 3D muy rápidamente y con muchas modalidades. Se consigue muy fácil y de gran calidad. Se consiguen también adquisiciones muy rápidas, es decir, que podemos adquirir los datos para obtener una imagen del corazón en un tiempo muy inferior a un segundo. Y podemos obtener imágenes como estas que hemos visto antes, angiografía de cuerpo completo, en muy pocos segundos. Y además imágenes, como veis aquí, con gran calidad. Se pueden obtener, espero que esto funcione, veremos, pues no sé, quiere, ¿no? Bueno, esto no. Se pueden obtener imágenes dinámicas de angiografía por sustracción digital que no se ven, pero bueno, también muy bonito. Suele pasar esto en todas las presentaciones. Hay algunas presentaciones de premios Nobel arruinadas por los equipos estos, o sea que... Bueno, y también es muy importante también señalar que con el tiempo, aunque claro, la capacidad de obtener información funcional frente a otras técnicas pues es bastante limitada, pero la capacidad diagnóstica, el poder predictivo que tiene la ATC en algunos aspectos ha evolucionado tal que es comparable, incluso en algunos casos superior a otras técnicas alternativas que se han venido desarrollando. Esto sería un ejemplo. Ahí tenemos pues un caso en el que está publicado además y hace algún tiempo, en el que se demuestra que el valor predictivo es comparable a la utilización de técnicas de diagnóstico convencional y SPECT. Y bueno, pues ahí tenéis algunas imágenes del trabajo que lo muestran, ¿no? Y luego finalmente vamos a comentar también que en perfusión en 4D en órganos completos esto es posible gracias a los equipos de última tecnología. Y también otra cosa que ahora está muy de moda, la adquisición con energía dual. Es algo que a los radiólogos yo creo que les va a dar bastante trabajo. Para algunas aplicaciones es bastante directo, pero en otras, por ejemplo, cuando se usan códigos de color, como en esta imagen que casi no se ve ahí, ¿no? Pero ahí se están utilizando códigos de color precisamente a partir de adquisiciones duales en lesiones focales, pues en un órgano como el hígado o el páncreas. Eso se supone que va a cambiar la manera de trabajar, porque es una manera de ver las imágenes de manera distinta, pero una vez que los radiólogos, digamos, se adapten a interpretar la información que hay ahí, la facilidad para el diagnóstico va a ser mayor. No he dicho nada porque bueno, somos aquí la mayoría, supongo la inmensísima mayoría físicos, pero todo el mundo yo creo que sabe que en la energía dual pues lo que se hace se aplican 2 kilovoltajes muy diferentes para utilizar en las adquisiciones energías efectivas muy distintas.
En algún caso, incluso en algunas de las soluciones que plantean algunas de las casas, lo que se hace es uno de los espectros filtrarlo muchísimo para recortarlo mucho por la parte de bajas energías y que así se obtengan pues valores de número de ETC muy diferentes en cada uno de los casos, y con eso pues se pueden hacer reconstrucciones diferentes, se pueden manipular los datos, etcétera. Es un campo que ahora mismo está en gran progreso y del que se esperan bastantes cosas. De momento, ahí tenéis cosas, esto está sacado, vamos a pasar aquí, yo creo que ahí, esto está sacado de Internet, o sea, yo de ese sitio web de un radiólogo, y toda la información es más o menos yo creo como mínimo de hace un año, y ahí tenéis, bueno, todo menos, es que no, lo del puntero aquí, la imagen de la derecha, de uno de las hojas de información. Es una imagen donde se ve muy claramente, por lo menos aquí, ahí regular, cómo se pueden separar los tejidos con una nitidez impresionante, ¿no? Se pueden separar la vascularización, hueso, etcétera. Eso pues para muchas aplicaciones clínicas, no solamente de diagnóstico, sino para otras aplicaciones es de gran utilidad, por ejemplo, aplicaciones quirúrgicas, trasplantes, etcétera. Es decir, muy importante. Esto, como digo, se supone que es algo que tiene bastante futuro. Cada casa da unas soluciones, luego después cada uno, supongo que hablará de esto cuando hablen, diciendo cuáles son las soluciones técnicas que aplican. Bueno, pues vamos a hablar de los riesgos. En principio, algunas de las cosas que se dicen aquí ya se dijeron, pero en inglés, en Sevilla. Bueno, entonces lo he simplificado un poco, he añadido alguna cosita también. Bueno, pero vamos a comentar, pues yo creo que no está de más, ¿no?, hablar de ello. De modo que vamos a empezar diciendo que las dos principales fuentes de información para saber de alguna manera las dosis que reciben los pacientes en general, en todas partes, pues son el informe EUSTEAR y luego, por su especial relevancia, el informe de la NCRP número 160, porque es en el primero en el que se dieron datos más o menos actualizados de lo que sucede con la tomografía computarizada en los pacientes en Estados Unidos. Como muchos de vosotros sabéis, cuando se publicaron estos datos, pues se hizo mucho hincapié en que de repente había aumentado mucho la dosis que recibía la población debido a la TC. Las razones tomadas directamente del informe EUSTEAR, estas, pues son que, claro, que las dosis son, entre comillas, vamos a decirlo relativamente, yo cada vez lo pongo más entre comillas, son relativamente altas, pero típicamente cada vez son más pequeñas. Es verdad que cada vez hay más indicaciones, eso es cierto, eso hace que la dosis que recibe la población aumente, cada vez hay más disponibilidad de equipos, por tanto, pues ahora vamos a ver que, bueno, pues había un principio que decía que a medida que aumenta el número de cirujanos se hacen más operaciones, ¿no? Pues igual pasa aquí, es decir, que cuanto más equipos de TC hay, si se utilizan adecuadamente, lo normal es que aumente el número de exámenes que se hacen y, por tanto, la dosis debida a ese aumento de número de exámenes, pues de la dosis de la población también aumentará. Hay más disponibilidad de equipos, son más fáciles de hacer, por lo que hemos dicho, pues la tecnología lo permite y se hacen además mucho más rápido. Por tanto, bueno, y hay más otros factores, pero son los principales que hacen que la dosis que recibe la población debido a TC esté en aumento de manera continuada desde hace unos cuantos años. Además, hay los equipos híbridos o multimodalidad, que también hacen que el número de exámenes en los que hay una componente de TC también esté aumentando. Es decir, ahora pues PET-CT, SPECT-CT, en algún momento habrá combinaciones con resonancia, etcétera. Es decir, que en principio supone que eso también es otro factor que va a hacer que aumente el número de exámenes. Lo primero que quiero decir al hablar de riesgos es que, vale, que los riesgos pueden ser importantes, podemos analizarlo, podemos ver los modelos de proyección, etcétera, pero ante todo y sobre todo, lo importante de la TC es los beneficios que aporta, que en la inmensísima mayoría de los casos, digamos, sobrepasan clarísimamente los riesgos que pueda comportar, tanto desde el punto de vista pues, de contraste, de la dosis como de otros, como por ejemplo la inyección de contraste, etcétera, etcétera. Es decir, en principio se supone que claramente los beneficios para la práctica clínica son indiscutibles y por tanto pues hay que decirlo. Los riesgos que hay, pues bueno, esto ya todos más o menos conocemos, que hay riesgos de efectos estocásticos, el principal la inducción de cáncer,
Los modelos que se utilizan, el modelo que se acepta comúnmente, aunque hay algunas academias, algunas escuelas que lo discuten, es el modelo de lineal sin umbral. Ese modelo, con los datos que hay para valores menores de 100 milisieverts en exposiciones adultos, está extrapolado, y también está extrapolado para exposiciones fetales en el orden de algunas decenas de milisieverts. Y luego, por otro lado, otro riesgo de efecto estocástico, que sería pues, el incremento del riesgo de cáncer o malformaciones en niños en los que los padres han sido irradiados en gónadas previamente a la concepción. Eso es algo que siempre se dice, siempre se estudia, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia de que esos efectos se produzcan en general en diagnóstico, digamos. Los efectos deterministas que se pueden producir, pues como todos sabemos, requieren un umbral. Ahí tenéis algunos valores umbrales para defectos de nacimiento por exposición in útero, para cataratas, para eritema. Bueno, pues esos umbrales típicamente con tomografía computarizada en utilización normal no se sobrepasan. Típicamente no se sobrepasan. Ha habido algunos casos, vamos a poner alguna foto de estas que asusta un poco, pero hay que decir que, bueno, que esas cosas que han pasado porque por mala utilización de los equipos o por una conjunción de causas adversas que hacen que, bueno, pues que a veces las cosas saltan a la prensa, etcétera, pero típicamente es muy improbable, altamente improbable, diría yo, que se produzcan efectos deterministas en la utilización normal de la técnica de tomografía computarizada. Esto sería lo que estaba diciendo, es decir, que cuando se publicó el informe de la NCRP 160 en Estados Unidos y se vio pues, que la contribución de la tomografía computarizada a las dosis que recibe la población es muy elevada, entonces pues saltaron las alarmas y entonces pues salirán ya cosas de que si estábamos subiendo con satélite, etcétera, etcétera, en las dosis, etcétera, etcétera, y se reflejó incluso en la prensa diaria, es decir que, y claro, el problema que hay es que cuando estas cosas saltan a la prensa todos sabemos que, bueno, hay un peligro de que se deformen mucho y de que después no se entienda muy bien lo que se supone que en principio estaba claro. ¿Por qué? Pues porque hay mucha deformación, básicamente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, esto es un poco la distribución que da el informe NCRP 160 sobre el número total de exámenes de tomografía computarizada que se realizan en Estados Unidos anualmente y la dosis colectiva que implica. La mayor componente, bueno, aquí es que se ve muy mal, pero la mayor componente a la dosis colectiva está, como se ve en la franja aquella de la derecha superior, amarilla, en abdomen. Es que, claro, aquí sale verde eso, pero bueno, por eso no se distingue, es lo de arriba. Entonces está en abdomen. Quiero también pararme un poco en eso, porque en general suele suceder lo mismo. Normalmente, como nos va mucho el sensacionalismo, pues se dice, es que claro, en los exámenes de cardio o en algunos exámenes de intervencionismo se da dosis muy elevadas. Es verdad que a lo mejor algún paciente, por alguna circunstancia, pues puede recibir una dosis, digamos, que esté muy por encima de la media. Se sabe, además, que la dosis de paciente a paciente va a variar y que, en rigor, lo que habría que hacer es estimar, primero, qué es lo que pasa típicamente y luego, en algún caso, en algún paciente qué dosis ha recibido. Pero, en general, son los exámenes más de rutina, digamos, los abdómenes multifásicos, esos son los que realmente hacen que la dosis aumente, mucho más que los de cardio. ¿Por qué? Porque los de cardio, por ejemplo, sí, a lo mejor en una época han dado dosis elevadas, pero a la semana se hacían 3 pacientes o 4 en un centro, es decir, que tampoco desde el punto de vista colectivo tendrían que producir la alarma que a veces han producido. Bien, pues volviendo a lo de la frecuencia y cómo ha evolucionado con el tiempo, pues esto es la frecuencia con la que se han hecho exámenes, o si queréis, el número de exámenes que se han hecho anualmente en Estados Unidos, pues desde 1993 hasta 2006, que es cuando se terminaron de recoger los informes. Fijaos que ha crecido de manera sostenida. Hay un artículo que se dice que es algo así como estamos cambiando la tendencia. ¿Por qué? Porque aquí sí se ve en esta zona, bueno, en la zona final hay una zona de cambio de tendencia hasta el punto que parece como que la curva empieza un poco a ponerse más plana, ¿no? Es decir, que realmente en los últimos tiempos, aunque el crecimiento ha sido sostenido, el crecimiento parece que va siendo más lento en los últimos años. Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que el número de exámenes ha crecido de una manera espectacular en los últimos 20 y tantos años.
Volviendo a lo que decía antes, claro, si tenemos muchos equipos, lo normal es que se hagan muchos exámenes. Esto es una cosa que parece bastante clara. Bueno, aquí tenemos el número de equipos por millón de habitantes, datos de hasta 2006, sacados del NUSEAR. En Japón había casi 100 equipos por millón de habitantes. Seguro que en Japón hacen un montón de exámenes, muchísimos. En España estamos más o menos cerca de la mediana. Estamos debajo de Dinamarca y la mediana está por ahí. Tengo que decir, aprovechando también, no sé si hay alguien aquí que esté implicado en eso, pero tengo que decir que los datos que hay de España en el USTEAR, cuando preparé la presentación para la sesión conjunta con la APM, SFM APM, pues miré con lupa muchos de los datos españoles del USTEAR y algunos me resultan difíciles de casar. Es decir, hay cosas, por ejemplo, el número de equipos y el número de exámenes no me casan, y las dosis que recibe la población no me casan, o sea que hay algo ahí, no sé, algo que no es culpa de los que han dado los datos, que a lo mejor no han tenido mejores datos que recopilar y que ofrecer. Probablemente sea por la estructura que tiene la sanidad en España, porque pues hay muchas consejerías que no todas a lo mejor dan datos del mismo modo, etcétera, por lo que sea, pero los datos ahí, algunos no cuadraban bien. Este en particular, bueno, pues es un dato que se puede sacar de otras fuentes que no sean fuentes de sanidad, precisamente porque se supone que los equipos están controlados por otros organismos y, por tanto, en principio yo creo que puede ser razonablemente fiable para la época, pues para 2005 aproximadamente o así. Pero, como digo, pues en España el número de equipos de escáneres de TC está un poco por debajo de la mediana de los países de nuestro nivel, de nuestro entorno, ¿no? Estos serían un poco los datos, ya no voy a insistir más en lo que he dicho de los datos, pero los datos del Consejo son de 2002, no he encontrado datos posteriores en ninguna parte. Y esto sería un poco como sacado del UNCEAR también, del reporte, cómo está distribuida en el caso de TC por exámenes, la proporción de exámenes. Y la dosis colectiva pues se estima en 26.400 personas IBERT. Esto es... nos puede dar una idea, aunque una idea yo creo al alza de las dosis que se reciben por los diferentes tipos de examen en los países de nuestro nivel asistencial, nivel socioeconómico, nivel asistencial de países con asistencia nivel 1. Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco las dosis efectivas promedio que se dan pues para cabeza, tórax, abdomen, para columna, pelvis y otras. Las de abdomen de 12,4 a mí se me antojan un poco elevadas, es decir, yo creo que estos valores son valores que, entre comillas, antiguos, es decir, en la actualidad yo creo que está trabajando con dosis, sobre todo en el tronco, que probablemente estén rozando la mitad de lo que se da aquí, de los valores que se dan aquí en esta gráfica. Pero bueno, en principio son una buena referencia, ¿no? Bueno, pues para evaluar el riesgo ya en la ICRP del 2007 se reconoce que en principio, sobre todo en los exámenes médicos, pues lo que hay que hacer es tener en cuenta qué tejidos son los que se han irradiado, las dosis que han recibido esos tejidos, la edad del paciente y el sexo. ¿Por qué? Pues porque todos esos son factores que van a hacer que los valores de riesgo que se puedan estimar pues puedan variar, puedan ser un poquito más precisos. Y también se habla otra vez de que siempre que hay radiaciones regulares, la dosis efectiva pues da una información primaria pero que tiene un valor limitado, que lo ideal es hacer estimaciones a partir de las dosis que se sabe que se reciben en órganos que han sido directamente irradiados. Por la dosis efectiva lo que hace es tomar unos promedios que a veces pues pueden inducir a error a la hora de estimar riesgos. Bien. Ahí tenéis como prueba de ello pues cómo evoluciona para mujeres y hombres el riesgo de inducción de cáncer para toda la vida, pues por millón de personas expuestas a una dosis de 10 miligrays. Disminuye muy claramente con la edad y es sistemáticamente en promedio, haciendo el promedio de todos los cánceres, mayor para mujeres que para hombres. Por tanto, bueno, pues conviene tener presente esos hechos como acabo de decir. Esto es una gráfica a la que tengo especial cariño, porque aunque no es de tomografía computarizada, es de exámenes radiológicos en un país, es en un país pequeñito, un país que además es
entre comillas, vamos a decir, bueno, pues donde se toman en serio las cosas, llevan un registro de todos los exámenes radiográficos que se hacen en todos los centros. Eso es posible, pues eso, es porque el país es pequeño, porque a lo mejor pues tienen más disciplina que los países del sur, etcétera, etcétera, por las circunstancias que sean. El caso es que esta es la distribución de frecuencias por edades de todos los exámenes radiológicos que se han hecho en Dinamarca durante un año, y está tomado en informe de el Radiation Protection 154 de la Comisión Europea. Entonces, aquí vemos que efectivamente a veces se habla, pero no hay que olvidar que la mayor parte de la población, no sé si ahí se ve bien, pero este pico, que se ve aquí, que es el pico modal, este segundo que hay, ese es para personas que tienen una edad entre 55 y 59 años. Es decir, que se supone que la mayor parte de las personas que reciben exámenes de tomografía computarizada pues son personas mayores, bastante mayores, para las cuales el riesgo de inducción de efectos estocásticos es bastante menor. Y por tanto, bueno, pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, simplemente para ilustrar ese hecho, es decir, que cuando hablamos de dosis colectiva tenemos que tener presente qué población es la que recibe los exámenes mayoritariamente. Otra cosa es que en el caso de los niños, como el riesgo es mucho mayor, pues entonces lo que hay que tomar precauciones especiales. Eso siempre hay que recalcarlo y lo recalcamos, pero teniendo en cuenta que desde el punto de vista colectivo la mayor parte de las personas que reciben exámenes son personas mayores. Esto es para poner en cuestión, aunque ya hemos hablado del modelo de inducción de cáncer que se acepta comúnmente, que es el modelo lineal sin umbral, es para poner en evidencia que con los datos que hay, tanto con los supervivientes de las bombas atómicas, se puede aplicar con esos datos se puede aplicar este modelo sin umbral o con umbral. Aquí en la izquierda sería sin umbral, en la derecha con umbral, y para trabajadores pues lo mismo, se puede aplicar sin umbral o con umbral. Esto también es de otro estudio más reciente, de 1999, donde se ve que efectivamente con los datos que hay cualquiera de los dos podría valer. Es una hipótesis, como es una hipótesis que es comúnmente aceptada, pues la aceptamos, y entonces si la aceptamos, todo lo que se haga para disminuir las dosis, según esa hipótesis, va a disminuir linealmente, proporcionalmente, los riesgos de inducción de cáncer, fundamentalmente y principalmente debido a los exámenes de tomografía computarizada. Es decir, que lo aceptamos sabiendo las implicaciones que tiene, pero también sabiendo que es una hipótesis. Aquí tenemos también otra cosa que conviene recalcar, es decir, que bueno, como hay muchas incertidumbres en las estimaciones, pues dependiendo de qué organización sea la que hace los modelos de proyección, pues hay diferencias, es decir, las tendencias son las mismas, pero ahí tenemos pues caso en el que dos estimaciones diferentes pues dan una tendencia igual, pero dan valores de riesgo por unidad de dosis que son diferentes. Esto sería una adaptación simplificada de una de las tablas del informe BEIR 7, donde se habla pues del riesgo atribuible durante toda la vida de incidencia de cáncer por órganos, y luego para todos los cánceres, leucemia y todos los cánceres, pues para hombres y mujeres, varón y mujer de 5, 10 y 40 años. En general, para la mujer, para la mayor parte de los cánceres, el riesgo es mayor para todas las edades, pero algunos no. Por ejemplo, en colon no es mayor, y en hígado, por ejemplo, en esto tampoco. Sin embargo, en pulmón es desproporcionadamente mayor, y en tiroides todavía más. Y en general, en promedio, para todos los cánceres, por supuesto, se cumple lo que hemos dicho, es decir, el riesgo es mayor para edades, para cortas edades, que a medida que se llega pues eso, a una edad adulta de 40 años. Un poco abundando en lo que he dicho, simplemente ilustrar muy rápidamente que este es un estudio publicado en 2009 en el que, analizando retrospectivamente exámenes de TC de más de 1000 pacientes, se ha visto que hay grandes variaciones. Para el mismo estudio hay grandes variaciones de dosis entre pacientes, es decir, que tenemos en algunos casos, como estos de la derecha, de abdomen y pelvis, por cierto, multifase, en el que las variaciones de dosis son enormes. Y también en alguno de estos del ¿cómo se llama? Stroke, no me sale ahora en español, del accidente cerebrovascular,
pues también en algunos casos se ve que pues, las variaciones son muy grandes. En consecuencia, si las variaciones de dosis son grandes, en las proyecciones de riesgo también tenemos para los diferentes exámenes y para una mujer joven de 20 años, en la que supone que en general los riesgos van a ser altos, pues dependiendo de la dosis y dependiendo del examen, tenemos grandes variaciones de dosis en función del porcentaje que tomemos desde 0 hasta el 100%, en función de las incertidumbres que se obtienen. Entonces, para ir terminando con lo de los riesgos de inducción de efectos estocásticos, hay un trabajo que se presentó en una conferencia por parte de una persona bastante conocida en el ámbito de la ATC en Estados Unidos, que es Cynthia McCulloch, que comparaba precisamente un poco, porque estaba hablando en defensa es decir, en contra del alarmismo con los riesgos y en defensa del valor diagnóstico de los estudios y de la utilidad que tienen y de que no hay que exagerar, pues lo que hacía era comparar los riesgos en términos de número de muertes en promedio por 1000 individuos de distintas actividades de la vida diaria, pues por ejemplo hasta beber agua dependiendo del contenido arsénico que hay en sanidad, etcétera, etcétera, y la mayor parte de los riesgos son mucho mayores que los que se obtienen cuando comparamos incluso con exámenes como de una angiografía coronaria de TC, ¿no? Pues bueno, tenemos 0,5, pero aquí tenemos riesgos mucho mayores en el anterior, muchísimo mayores. Entonces, bueno, pues un poco para situar las cosas en su justo lugar, ¿no? Bueno, esto es la referencia, está publicado el resumen en Health Physics recientemente, yo creo que es de antes del verano, más o menos. Y para acabar con lo de los riesgos y lo de la inducción de efectos deterministas, ya he dicho que son muy improbables. He puesto dos fotos aquí. Esta no es de TC, la de la izquierda, en la que en los dos se han producido alopecia. La de la izquierda no es de TC, es una alopecia producida por una radiología intervencionista. Y entonces, bueno, pues aquí lo rasuraron a la paciente porque le iban a hacer un tratamiento estereotáxico, y previamente en radiología intervencionista, pues ahí no sé si se llega a ver, pero digamos, con una calidad sí se ve que le han provocado aquí en la zona marcada por las flechas una alopecia. Y este es uno de los casos famosos de los que hubo en Estados Unidos de perfusión cerebral, en el que, como he dicho, pues se dieron una serie de circunstancias, concurrieron muchas circunstancias por las cuales algunos pacientes recibieron dosis muchísimo, no mucho, sino muchísimo más elevadas de lo normal en piel, y como era perfusión cerebral y se estaba irradiando sistemáticamente la misma zona de entrada, pues se produjeron alopecias. Pero bueno, es una cosa que sabemos que puede suceder si no trabajamos adecuadamente. En conclusión, pues en la mayoría de los casos el beneficio diagnóstico es muy superior al riesgo de inducción de cáncer. Por tanto, bueno, pues hay que trabajar bien. Para eso, pues las recomendaciones generales que todos conocemos, pues hay que optimizar, hay que usar protocolos específicos en pediatría, volvemos a hablar dentro de un momento de eso. Hay que usar siempre que sea posible los sistemas de modulación. Hay algún trabajo reciente publicado de una encuesta en hospitales alemanes en las que aproximadamente en el 40% de los casos no se estaban utilizando o se utilizaban muy poco los sistemas de modulación de los equipos, es decir, que exigimos que las casas nos den sistemas para disminuir la dosis y luego después no somos capaces de utilizarlos adecuadamente. Y eso no solamente es un problema del técnico, del radiólogo, sino de todas las personas que están implicadas. Hay que considerar en algunos casos los riesgos individuales, si es necesario, pues se consideran y se analizan. Y luego es muy importante que todo el personal implicado conozca las dosis que se están impartiendo. Pues vamos a hablar ya finalmente de la reducción de dosis. Hay dos pilares fundamentales en la reducción de dosis, que es la utilización adecuada de todo lo que tenemos ahí, de los equipos, etcétera, etcétera, y todos los medios de los que disponemos para reducir la dosis. Y la segunda, la optimización de los protocolos. Ahí yo creo que ese es uno de los, en general, sin señalar dónde, cuándo y por qué, pero es uno de los desafíos que todavía hay pendientes en la práctica diaria en los hospitales. Yo creo, mi visión es que los radiofísicos
deberíamos hacer más para estar más cerca de los radiólogos, de los técnicos, para ver hasta qué punto se pueden optimizar los protocolos, que siempre hay un margen, yo creo que se puede, de mejora en el que hay que trabajar. Y eso serviría también para que los técnicos, los radiólogos fueran más conscientes de las dosis y de lo que significan, etcétera, etcétera. Bien, pues en cuanto a la utilización adecuada, pues cosas que todos sabemos, pero que no siempre se cumplen. Es decir, el examen debe estar siempre justificado, y si no está justificado no se hace. Y si hay técnicas alternativas que no usan radiaciones ionizantes, hay que, por todos los medios, tratar de que se utilicen. Y luego, pues en los protocolos de seguimiento de pacientes, en los que no se tienen en cuenta los casos individuales, pues resulta que en muchos de esos, por ejemplo, yo estoy trabajando y por eso lo he puesto como ejemplo, en caso de los linfomas, los protocolos de seguimiento, independientemente de los pacientes, independientemente de las características específicas, es una ATC cada 3 meses, cada 6 meses, cada tal, y no hay ningún tipo de consideración acerca de, bueno, ¿para qué le vamos a hacer más exámenes de TC a este paciente si no son necesarios? Pensad que los linfomas es una enfermedad curable, es decir, que a un paciente le estamos irradiando pues simplemente porque un protocolo dice cada cuánto y nada más, a veces sin poner en cuestión si el cada cuánto ese podría ser cada tanto en vez de cada cuánto. Entonces, bueno, pues son algunas cosas que se me han ocurrido que pueden ir bien y que pueden ser de aplicación bastante directa, ¿no? Esto pues un poco para decir que, bueno, pues hay recomendaciones de diferentes organizaciones que implican, pues además de al médico peticionario, que es muy importante también, ahora hay una iniciativa del OIEA precisamente de reunir a médicos peticionarios para tratar de hacer énfasis en algunas recomendaciones. He visto la información justo esta semana en Internet. Y bueno, pues en principio todas las guías que se han hecho, pues de alguna manera van dirigidas a las tres partes del triciclo, digamos, ¿no? De las 3 ruedas, que es el radiólogo, el radiofísico y el técnico. El técnico generalmente casi es el que al final muchas veces decide, entonces es muy importante también que el técnico tenga muy claras las técnicas, ¿vale?, de TC. En función de eso, pues se han hecho recomendaciones por parte de organizaciones, pues para que aparezca en las pantallas, no se ve muy bien, pero para que aparezcan los valores de dosis que se está dando, que se va a dar al paciente. Se hicieron en su momento una guía de calidad de exámenes de TC, guía europea para equipos de TC de corte único. Se actualizaron esas guías para equipos de TC multicorte en el año 2004, donde pues se dice incluso cuáles son las indicaciones para las cuales, es decir, no se daban recomendaciones por áreas anatómicas, sino por indicaciones, es decir, cuándo está indicado un examen en función de las sospechas o los signos, etcétera. La ICRP ha sacado 2 publicaciones. Esto está tomado de una presentación que se podía descargar libremente en su momento, precisamente sobre el control de las dosis en tomografía computarizada, otra segunda donde se actualizaba para multidetector o multicorte. Hay un proyecto de norma que la verdad es que tengo que decir que no sé si ya ha sido aprobada o no, pero un proyecto de norma para establecer valores de notificación y alerta que tienen que ser representadas en los equipos justamente antes de hacer el examen. Se supone que va a haber valores de notificación y alerta tanto para los índices de dosis como para el DLP y para el DLP acumulado, es decir, el producto dosis y longitud acumulado. En la versión provisional de la directiva de los Basic Safety Standards también se habla de cosas que tienen que ver con los exámenes de TC y en general con los exámenes radiológicos, pero en particular en TC. Hace énfasis en formación en protección radiológica. Se vuelve a hablar de los dispositivos que informen de los valores, incluso probablemente se incorporen los valores de alerta, etcétera. Y luego, bueno, pues se dicen cosas de estas que en general, que luego se aplican en mayor o menor medida, sobre que los Estados miembros tienen que garantizar que se tomen medidas adecuadas para que se cumpla el criterio ALARA en general. Esto es otra iniciativa que se ha planteado tomar medidas. Esto se puede, EGERCA, no sé si lo conocéis, pero vamos, en Internet se puede obtener bastante información sobre las autoridades radiológicas en protección.
Bueno, pues han planteado medidas relacionadas con la justificación, la optimización y también en general, es decir, referida a información a los pacientes, que haya un defensor del paciente y que, bueno, que tenga que ver con todo, que tiene que ver con los exámenes radiológicos. Esto es una iniciativa del OIEA que salió en vídeo, incluso en internet salía Madame Rehani hablando sobre la necesidad de bajar las dosis en TC, etcétera. Esa iniciativa, una de las cosas que propone es que haya una tarjeta inteligente que en general radiológicos a los niños pues tenga consideraciones especiales, empezando incluso por la decoración de la sala y acabando por los protocolos. En la optimización de los protocolos, por un lado, si se tiene que adaptar a las características del paciente, pues por un lado tiene que ser muy importante en pediatría, porque son pacientes de tamaño más pequeño, pero tiene que ser también muy importante a la hora de aplicar las técnicas de modulación de intensidad cuando tenemos pacientes obesos, porque se ha demostrado que si no se aplican correctamente no funcionan como es debido y entonces pueden salir imágenes muy ruidosas. Entonces al final resulta que estamos intentando optimizar la manera de trabajar y resulta que hay que repetir exámenes. Bueno, pues eso hay que tenerlo presente también. Y en la optimización de los protocolos, pues en los últimos tiempos se ha empezado mucho a intentar modificar el valor del kilovoltaje, que antes era como una especie de dogma, que el kilovoltaje era 120, 140, raramente en los niños 100, pero ahora se están haciendo muchos estudios en los que el kilovoltaje se ha llegado a bajar incluso a 50 kilovoltios. Y bueno, pues sobre eso se está investigando, conviene también estudiarlo, tenerlo presente y los otros parámetros que se ajustan, pues ya sabemos que es la corriente o la carga del tubo, el pitch cada vez menos, por cierto, pero bueno. Y luego pues está muy bien tener algún tipo de tabla de referencia en relación con índices de masa corporal, diámetros, pesos, etcétera, de pacientes, sobre todo para pediatría. El número de fases, bueno, eso en todas las recomendaciones para radiólogos se insiste en que hay que reducir al máximo el número de fases cuando se utiliza contraste y también pues ajustar la extensión corporal explorada a las necesidades de diagnóstico, cosa que en la práctica no siempre se hace. Esto sería ejemplos de cómo se puede optimizar la corriente de tubo con maniquíes. Es decir, podemos tomar un maniquí y a partir de maniquí de imágenes o de detalle de bajo contraste, pues ver hasta qué punto tenemos ruidos que pueden ser aceptables. Esto lo podemos hacer bien en vivo, con maniquíes se puede hacer en directo, es decir, disminuyendo directamente la corriente del tubo y luego viendo pues hasta qué punto, bajando los valores, por ejemplo, como en este caso de 200 a 5 mA/s, el ruido es tolerable. Ahí a la derecha pues los detalles bajo contraste no se ven, pero probablemente en el segundo de la parte inferior del centro pues a lo mejor algunos detalles bajo contraste ya se aprecian y entonces tenemos que la dosis ha bajado pues de 200, perdón, la carga de tubo ha bajado de 200 mA/s a 12,5. Bueno, hay que siempre que se pueda hacer esfuerzos, implicar a los radiólogos para que hagan de observadores, o si tenemos un software que nos haga eso, mucho mejor, pero claro, es muy complicado, está muy bien, es un trabajo que se puede hacer y que lo pueden hacer los radiofísicos en colaboración con los radiólogos. También se puede hacer directamente con imágenes, pero claro, ahí no podemos irradiar al paciente bajando la carga y entonces lo que hay, como muchos de vosotros conoceréis, son técnicas de adición de ruido. Lo que se hace es se añade ruido y a partir del ruido pues se ve hasta qué punto detalles como este se pueden seguir observando en las imágenes. Para eso otra vez hay que contar con los radiólogos, pero bueno, se supone que están ahí para el trabajo. Otra característica importante son los sistemas de modulación de intensidad, que lo que sucede a partir de los datos crudos o datos brutos de un paciente, se simula qué pasaría con el ruido si aplicamos una intensidad de corriente constante y qué pasa cuando aplicamos ahí se ve regular, pero cuando aplicamos una modulación que aplica tanto al eje Z. Es que no sé cómo sacar el puntero aquí, sería esto, a ver qué tal. Flecha, a ver si hay suerte. Aquí no ha habido suerte. Bueno, pues ahí esa especie de barras amarillas que se ven ahí tiene que ver con la modulación a lo largo, la modulación angular en cada vuelta.
Y la tendencia general que se observa es la tendencia que tiene que ver con la modulación a lo largo del eje Z. Si trabajamos así, los puntos que se ven oscuros ahí, que aquí serían rojos, pues nos muestran el ruido. El ruido aproximadamente es uniforme. De esa manera, en principio, la estimación teórica era de conseguir una reducción del 34%. Después, estudios con todos los sistemas de modulación pues han mostrado que la modulación en el eje Z, en el plano XY exclusivamente, la dosis se puede reducir hasta un 35% en los hombros, un 10% en bases pulmonares, no más de un 20% en promedio en el tronco, y bueno, hay que seleccionar previamente en la mayor parte de los casos los valores de miliamperios, y de eso va a depender también los valores de ahorro de dosis. Y cuando se utilizan las tres direcciones, pues normalmente en las dosis son del 30 al 40% en el tronco, y en general en cualquier área anatómica entre el 10 y el 70%. La idea es que la calidad de imagen, medida fundamentalmente con el ruido, sea aproximadamente constante, y en muchos equipos, en todos, en la actualidad, cada uno con su versión, el radiólogo o el técnico puede elegir qué calidad, qué nivel de ruido es la apropiada para el examen, es decir, que tiene también que tomar decisiones. Otra cosa de la que conviene también hablar es cómo ha evolucionado las dosis que se reciben en los exámenes de TC Cardio en función de la técnica que se emplee. Es decir, si usamos un valor del miliamperios fijo, si hacemos modulación en helicoidal, luego hacemos modulación retrospectiva o hacemos prospectiva, y con los equipos de alta definición en los que, bueno, pues en un tiempo muy breve, a veces en un latido o dos como mucho, se pueden obtener las imágenes los datos para reconstruir las imágenes del corazón. Entonces, las dosis, en ese caso, han bajado en números redondos de 15 milisieverts, que era lo que así típicamente se estaba dando cuando estábamos trabajando con corriente constante. Las diferentes maneras de adquirir han llegado a proporcionar valores por debajo de 3 milisieverts en general. Algunos fabricantes dirán que, bueno, incluso por debajo de 1 milisievert, lo dirán esta tarde, pero bueno, en cualquier caso es por debajo de 3. O sea que, es decir, que en principio esto, que era un problema muy grande, muy gordo hace un tiempo, pues ahora pues son exámenes que dan una dosis que es razonablemente baja en principio, y por tanto, bueno, pues podemos estar un poquito más tranquilos siempre y cuando se usen los sistemas de modulación o los modos de adquisición especial de los que disponen por lo menos los equipos de alta definición. Los fabricantes pueden hacer cosas, y de hecho la están haciendo. En general pues está mejorando el hardware, y entonces pues ahora todos los equipos están incorporando colimadores móviles, que eso es, hay que decir en honor a la verdad, que es un invento que yo sepa se publicó por primera vez hacia el año 2000, 1999, por parte de un físico de General Electric llamado Tom Todd. Y entonces ahora todas las casas lo tienen con diferentes modalidades, pero la idea es tener algún sistema de compensación para que no haya una sobreexposición en los extremos de la zona explorada, y eso en general lo van haciendo bastante bien. Es decir, el overranging ha disminuido bastante. La energía dual es un campo, como he dicho antes, que va a ofrecer muchas posibilidades, y de hecho todos los fabricantes ahora están buscando opciones de aplicarlo de manera directa y sencilla, y también usar detectores más eficientes. Ahí está muy bien usarlo, lo que pasa es que como las eficiencias con las que están trabajando son bastante altas, habría que ver la manera probablemente de trabajar contando fotones, sí, eso es, contando fotones y obteniendo espectros, porque si no, por la vía simplemente de las intensidades como se está trabajando ahora, pues el margen que hay no es demasiado grande. Y luego pues las técnicas de reconstrucción iterativa son muy prometedoras. Ahora mismo las que incorporan los equipos no son completamente iterativas al 100%, sino que tienen, bueno, alguna parte, digamos, de modelos de iteración, pero ya hay algunas opciones, probablemente esta tarde nos hablen, en las que, bueno, hay maneras de obtener imágenes iterativas, no reconstruyéndolas en el equipo, sino reconstruyéndolas pues en un centro o en un sitio donde tienen mucha más capacidad de computación.
Bueno, con el tiempo, los que trabajan en esto, yo no conozco de eso lo general, como muchos de vosotros, dicen que probablemente en 5 años o así se puedan hacer, más o menos, se pueda reconstruir iterativamente y las dosis en todos los casos puedan bajar pues al orden de milisievert prácticamente, y entonces pues ya no hablaremos de esto en las reuniones y yo pues me dedicaré a otra cosa. O sea que bueno, pues un poco en conclusión de todo esto, pues el resumen es: hay que conocer bien los equipos, hay que utilizar las guías de remisión de pacientes, comparar con valores de referencia a diferentes niveles del hospital, la región, el país. Es muy importante la formación continuada de todos los profesionales implicados y es muy importante la cooperación con los fabricantes, que a veces pues nos pueden dar ideas, nos pueden enseñar cosas de cómo utilizar los equipos. Antes de acabar, quiero agradecer a los fabricantes que me han pasado, todos ellos, de un modo u otro, información que, bueno, he usado en mayor o menor medida, pero los de las 4 marcas me han pasado información, hay que decirlo, y también al doctor Geleins, que me ha cedido algunas de las imágenes que he utilizado en la presentación. Muchas gracias.